Vamos a seguir la jornada, un tanto densa, pues haceros llegar que la Red Española de Ciudades Inteligentes con sus coordinadores les ha pedido el Ministerio una reunión a las 6:30 para tratar temáticas como el despliegue de 5G en las ciudades, que es un tema que nos está preocupando bastante, y el Ministerio pues está tratando con las ciudades a ver de qué manera pues podemos hacer que esto sea viable, y tenemos reuniones pues también, y no quiero que se les haga tarde a ellos, ¿eh? Bien, pues siguiendo con los grupos, ahora nos tocaría el grupo de trabajo de las ciudades dentro de la Red Española de Ciudades Inteligentes que trabajan sobre los aspectos de movilidad. Hoy es el día que les he convencido para que nos cuenten buenas prácticas, cosas que os pueden trasladar de cosas que están haciendo en los ámbitos de sus grupos de trabajo. Mañana vamos a tener una reunión con los coordinadores de estos 5 grupos que veis aquí, creo que la tenemos a las 9:30, donde va a tratar de las temáticas que están tratando en cada uno de los grupos, sobre todo en el ámbito de problemas de homogeneización, problemas de estandarización, y dónde estamos las ciudades teniendo pues nuestro gran caballo de batalla, que es poder hacer las cosas para que sirva para todos los ciudadanos igual, independientemente de la ciudad donde vivan, y que todo lo que hagamos pues nos sirva un poco para todos. Nuestro gran reto es introducir la tecnología, pero además hacerla de una forma coherente y robusta, y que no dependamos de diferentes proveedores de una forma pues privativa, ¿no? Y dicho esto, pues empezamos esta mesa de movilidad, donde repite mi compañero César Gallardo de la ciudad de Sevilla, y luego tenemos a mi compañero Jerónimo Hinojosa de la ciudad de Valladolid. Definitivamente Madrid ha tenido un problema, pero como una de las cosas que caracteriza a la Red Española de Ciudades Inteligentes es que entre las ciudades nos ayudamos, entre los grupos nos ayudamos, y ha caído Madrid, pues ha venido Valladolid, al que agradezco mucho porque ha tenido que venir en el último momento Jerónimo,